Bienvenidos y bienvenidas. El presidente Jair Bolsonaro vive los peores momentos de su administración y su prestigio político. Y digo prestigio con la mayor ironía, porque en realidad su desprestigio es cada día más abultado. Ahora se lo imputa como un actor político que difundió noticias falsas, las llamadas fake news, aunque ya sabemos que él no es el único ni tampoco por eso sin responsabilidades concretas. Pero hay más. Como máxima autoridad de Brasil es responsable político por la muerte de más de 500.000 de sus compatriotas por no haber tomado a tiempo medidas preventivas y luego acciones urgentes y estatales para atender a las víctimas de la pandemia. Y digo, responsable político, ojo con ese detalle. De todo esto queremos conversar con la académica y analista política Rose Barbosa, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerte por acá. Hola. Gracias por participar aquí directamente de este espacio. ¿Cómo evalúas y cómo, digamos, diagnosticas la situación política de Brasil en este momento, considerando que la pandemia también influye, por ejemplo, en las decisiones políticas? Bueno, yo pienso que no hay otra palabra, Orlando, para decir de la situación de Brasil hoy que tragedia. Estamos viviendo una tragedia humanitaria, social, política y económica. Otros dicen que se llama eso sindemia, la confluencia de varias pandemias en ese sentido. Exactamente. Y tenemos justamente entonces una sindemia, ¿no? Esta tragedia política que no es algo imprevisto, pero que es una articulación política de la más alta autoridad, ¿no? Que es el presidente de la República, confluyendo para que esto se agrave a cada día. Entonces, esto es lo que estamos viendo en Brasil. Y si es una tragedia, ¿qué explicaciones y, mejor dicho, qué expresiones políticas tiene esto? Porque vemos por un lado que, por ejemplo, el poder político y el control estatal que tiene Jair Bolsonaro todavía es muy sólido, tiene mayoría o tiene controlado el Congreso. En los medios de comunicación hay una cierta corriente que lo sostiene y que lo legitima. Entonces, ¿cómo se está expresando esta tragedia política? Sí, esta tragedia política sobre todo es contra la gente. Lo que tenemos visto, lo que pasa es que el gobierno federal tiene presupuesto y con este presupuesto lo que está haciendo, pagando este apoyo político que tú dices que es sólido, pero en realidad es como un juego de cambios. Entonces lo que tiene hecho el gobierno federal y el presidente Jair Bolsonaro actualmente es comprar este apoyo político de una parte del Congreso Nacional que llamamos Gran Centro, que son algunos partidos que separadamente son muy pequeños, pero que confluyendo juntos también son llamados mayoría, exactamente claro. ese Pero gran entonces, centro. Ros, en esto hay un elemento que a mí me parecería importante porque ahora, por ejemplo, él tiene ciertos procesos que no se viabilizan, que no caminan, pero ahora el Tribunal Supremo de Justicia ordena investigar a Bolsonaro por difundir informaciones falsas sobre el sistema electoral. ¿Qué implica esto? ¿Hasta dónde puede llegar? Bueno, las implicaciones, quizá hay que comprender un poco cómo funcionan las instituciones brasileñas para sabermos cómo puede acabar esto, ¿no? Entonces, lo que ha pasado hasta ahora es que con la compra del apoyo y con la utilización del presupuesto público que pagamos nosotros contribuyentes, Bolsonaro está comprando este apoyo. Lo que significó que desde que ha llegado a la presidencia de la República en 2019, ya llegaron más de 60 pedidos de impedimento a Bolsonaro en el Congreso, pero lo que él hizo fue justamente jugar con la presidencia de la Cámara y con la presidencia del Senado Federal, lo que hizo con que estos pedidos no fueran ni analizados, ¿no? Y ya sabemos que hay ahí crímenes, delitos cometidos contra la lesa humanidad, por problemas con el presupuesto público, etcétera, pero ninguno de esos pedidos han sido analizados hasta ahora. Con un otro actor político, que é o Tribunal Superior Eleitoral, entrando em esta contienda, digamos que pode haver uma pressão mais grande para que o Congresso, enfim,
pueda analisar también estos pedidos de impedimento. Entonces, pero lo que pasa es que todos esos procesos demandan mucho tiempo. Claro. Y el Brasil ya no tiene más tiempo porque estamos... pero por ejemplo, una de las cosas que sorprende es que frente a la situación económica, social, en países como Chile, incluso el Ecuador, Colombia ahora con mucho más fuerza, la movilización social ha sido muy fuerte. Lo de Colombia prácticamente son 3 meses, empezó el 28 de abril y ya sabemos un poquito más, incluso podría extenderse en función de lo que estamos viendo en las noticias. Sin embargo, en Brasil parecería que la movilización social o no se difunde, no se conoce, o efectivamente está atenuada, neutralizada y en algunos casos anulada por lo que está pasando con el movimiento popular en Brasil. Sí, el movimiento popular ha dado fuerzas, ha dado muestras de fuerzas, ¿no? Este año un poco más organizada. Lo que pasa es que la pandemia en Brasil ha sido avasalladora. Tenemos casi 600,000 personas muertas, ¿no? Claro. Entonces tenemos todas las consecuencias sociales de lo que pasó en la pandemia. Y los sectores más pobres además ocurre eso con fuerza. Los sectores más empobrecidos y personas que ahora son huérfanas, entonces toda una cuestión que va mucho más allá del sistema público de salud, ¿no? Claro. Que impactó en el empleo, en las ciudades. Entonces todo esto ha hecho una desmovilización, por un lado. Pero el otro lado de la cuestión es que tenemos también personas muy bien preparadas, y cuando hablamos esto, es toda una organización del gobierno Bolsonaro para crear las falsas noticias. Entonces, esto también crea una especie de cortina de humo, ¿no? Como tenemos hablado, siempre quitando la atención de la población de un tema importantísimo para otro tema. Entonces, por ejemplo, como en el caso electoral, tenemos 600,000 muertos. Claro, Esto claro. Sería inadmisible en cualquier democracia como la conocemos, ¿no? Pero al mismo tiempo que tenemos eso, tenemos un presidente y un aparato que se llama Gabinete de Ódio, preocupados en crear esa cortina de humo diciendo que hay una corrupción o una posibilidad de fraude electoral para 2022 con las urnas electrónicas. Una cosa que sabemos que es totalmente falsa. Pero ¿por qué esto tiene tanto efecto en la gente? La gente ha sido acorralada por esta cuestión económica y de salud pública. Y trabajando las emociones en un nivel muy profundo, lo que el gobierno tiene logrado es desestabilizar, entonces quitar el rencor, el resentimiento, el odio de la gente. Claro. Entonces es esto que se están trabajando en este nivel ideológico, con tantas noticias falsas, la desconfianza en el sistema electoral, que también la desconfianza que tú no logres un trabajo. Entonces todo esto es trabajado en un nivel muy bien hecho, ¿no? Claro, pero además un elemento que con esto creo que vamos cerrando la primera parte tiene que ver con que durante estos 2 años y pico de gobierno de Jair Bolsonaro no vemos nada novedoso, no vemos un cambio radical, no vemos transformaciones. Él ha sido prácticamente un administrador de tienda, como se dice vulgarmente, es decir, vende, compra, paga, gestiona, pero de ahí la tienda no ha mejorado, los productos no han llegado a los usuarios, a los consumidores, y en general el pueblo brasileño, según incluso las estadísticas sociales, tiene más violencia, más pobreza, más insalubridad, por supuesto con lo de la pandemia, y un elemento que es clave, y con esto te quiero preguntar, todo esto además está atravesado porque la sociedad brasileña está polarizada. Es decir, hay todavía un buen conjunto de personas que hablan muy mal de la gestión de los gobiernos de Lula y de Dilma, cuando eso ya fue hace mucho tiempo, y los otros, en cambio, que dicen que no puede hacer nada a Jair Bolsonaro por todo lo que dejaron los gobiernos anteriores, parecido a lo que pasa en Ecuador, por ejemplo. Sí, exactamente. Hay esta polarización que aún se mantiene, pero que tenemos que pensar justamente en esto, ¿no? Quizá al inicio del gobierno Bolsonaro la gente pensaba es un incompetente o es una persona, pero ahora lo que tenemos visto es que no, es un aparato ideológico autoritario
neoliberal extremamente agresivo contra todas as políticas públicas que tínhamos em muitas áreas. Então, por exemplo, em el deporte, como estamos vendo o impacto agora de los deportistas Sí, que tiene, não creo que 2 medallas de oro nada más, cuando antes tenía al menos 10. não tivemos a inversão necessária, e para não falar da saúde pública, não? Pero, por exemplo, para dizer uma coisa muito concreta, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal agora está investigando os crimes de corrupção com a compra das vacunas em Brasil. Esto tiene el involucramiento directo de un hijo del presidente, hay la cuestión de la responsabilidad del presidente que un diputado ha denunciado a ele se ha omitido de denunciar e isso é um crime, não? Para outro pedido de impedimento. Pero, al mismo tiempo que estas cosas son gravísimas y que están siendo investigadas por esta comisión parlamentar, lo que se está manejando em términos mais amplios é justamente esta polarização com a questão do voto, que o voto não é uma coisa segura, ser por urna eletrônica. Lo que significa que, bueno, porque também esta comissão parlamentar de inquérito está ligando a atores políticos muito importantes em Brasil. Temos que pensar que o governo Bolsonaro ha levado outra vez ao poder muitos militares. A gestão da pandemia, a tragédia que hemos visto, ha sido organizada diretamente por um militar, que era o Ministério da Saúde, el Pazuello. Exatamente. Este Pazuello está involucrado, hasta agora as investigações levam a ele à corrupção, ao desvio de dinheiro público com as vacunas. Outra coisa extremamente grave, etc. O presidente Bolsonaro, por outro lado, esta parte ideológica de seu governo se esforçam todos os dias, então, para quitar a atenção de esto de la forma mais burda possível, pero com um apelo popular muito grande. Então, que é, por exemplo, Bolsonaro vai internado ao hospital e se hace uma foto sua. Pero, e todo mundo habla disso. Exatamente. Claro. Pero por isso, por que quero dizer que estas coisas são importantes? Porque, mientras aqui temos a realidade, um país que vem sendo devastado há 2 anos, que as políticas públicas a cada dia são retiradas, que o governo, com seu ministro de Economia, ha implementado o plano mais agressivo de privatização de empresas públicas, por exemplo, como os Correios, uma coisa que quita não só a soberania brasileira de empresas estatais muito importantes, mas que também nos quita dinheiro, porque os Correios hoje têm 78% de sua verba diretamente para a União. Del Estado. Então, é uma empresa que dá muitas ganâncias ao governo brasileiro, não necessitaria ser vendida. A Eletrobras e outras empresas como já sabemos. Pero, por que então, isto que é importantíssimo, o ministro de Saúde militar que desvia dinheiro público, uma falta de política pública de saúde, a privatização de empresas que estão dando ganâncias, não são tão importantes como Bolsonaro ao hospital. Claro, me parece que me estarías hablando del Ecuador este momento. Exacto, porque el Bolsonaro en el hospital sintetiza muchas de las ansias populares y emocionales de un pueblo Orlando que viene siendo en los últimos, digamos, desde el golpe contra la presidenta Dilma Rousseff, siendo submetido a la depreciação, a pérdida de possibilidade de compra, porque a gente ha empobrecido em Brasil. Sí, así es. Mientras com R$1
em 2015 eu poderia comprar um café, hoje um café me custa R$ 5. Então, todo isto significa que tu tens um ressentimento, um rancor por estas políticas, tu tens desconfiança na classe política. Então, se tu não vas a crer que esta classe política te vai trazer outra coisa. Então, sim, é nível mais emocional que temos, mais afetivo, Bolsonaro está trabalhando com isso e está trabalhando de forma maravillosa. Claro, y además del acompañamiento mediático que tiene para eso. Vamos a hacer la primera pausa, Ros, te invito para que podamos conversar a continuación de lo que implica también las perspectivas políticas y electorales, porque ya hay encuestas, ya hay tendencias, ya hay corrientes de opinión hablando de las elecciones. Volvemos de la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe, y seguimos conversando con Ros Barbosa a propósito de lo que vive, sufre y la tragedia que ella mencionaba al principio de Brasil. Ros, uno de los elementos que ya están en disputa, digamos, en el manejo mediático, político, tiene que ver con la campaña electoral. En las encuestas seguiría ganando Luis Ignacio Lula da Silva, pero hace poco entrevistábamos a Frei Beto y él decía que la derecha tendría guardado unas 2 cartas de personajes mediáticos que podrían reemplazar a Jair Bolsonaro, pero entrar en una gran disputa con Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores. ¿Hasta dónde este escenario es factible y posible para que Lula se reivindique en su condición del candidato más popular que fue en su momento y no le dejaron participar con Bolsonaro? Exactamente. Yo creo que, bueno, del punto de vista muy objetivo, Lula hizo el mejor gobierno que hemos tenido en los últimos 50 años en Brasil. Claro. No se puede, desde el color político que tú seas, no se puede hoy en Brasil negar toda este desarrollo de estas 2 gestiones de Lula, ¿no? Entonces, esto está en la memoria de la gente, porque sean la gente más empobrecidas de las camadas, ¿no? Siempre más empobrecidas de Brasil, indígenas, población negra, población de las periferias, poblaciones de los cantones más distantes de Brasil. De las mujeres, las políticas para las mujeres, sí. Las políticas para LGBTQI. Todas essas poblações, de uma forma ou de outra, han llegado a serem escuchadas por el gobierno, ¿no? Porque no es que Lula hizo todas las políticas públicas, lo que implementó fue una forma de gestión con los consejos populares, consejos de políticas públicas que ha escuchado muchos de estas reivindicaciones de la gente. Y es esto que la gente también tiene, como esta participación de un gobierno que se quería popular. Y esta es la diferencia, ¿no? Pero de toda forma tenemos, Orlando, como estamos, ¿no? Sabemos que la cuestión mediática es muy fuerte. Sí, así es. Desde que Lula salió del gobierno, ha recibido um ataque midiático cotidiano a cada dia. Então, estamos falando que Lula saiu do governo em 2010. Há 11 anos que Lula é atacado diariamente por los poderes factos de Brasil. Porque para pensarmos o Brasil de hoje, de 2021, eu creio que temos que também ter uma mirada histórica. Que é este Brasil, não, que estamos falando? É Brasil estamental, Brasil onde nossas classes de elite, nossas classes altas, sempre han preferido lo que era de fora. Claro. Essa coisa que chamamos o colonialismo interno. Que passa no resto da América Latina também. Exatamente. Então, esta aliança de las elites brasileiras com os poderes, sobretudo
estadunidenses ahora en el siglo XX y el siglo XXI han hecho con que hay un desprecio por la gente de dentro de Brasil. Claro, Las claro. élites prefieren compactuar con estos poderes ajenos do que con su propia gente. Lo que Lula hizo fue cambiar este juego de fuerzas, hacer una alianza para tornar Brasil una representación continental. Entonces, por eso que también hemos visto tantos grandes empresarios bilionarios en el gobierno Lula, Odebrecht, tantas otras empresas se han desarrollado tanto, porque Lula tenía esta visión de esta alianza que se podría hacer desde el mismo Brasil. Lo que hoy tenemos, entonces, es la convulsión desses dois sistemas. Um sistema que durante 10 anos tentou consolidar-se e dizer, não, as alianças para o desenvolvimento se podem fazer internamente, e outra população que tinha, não, preferimos el otro, ya fuera el Y además americano. que en la élite empresarial eso ha funcionado mucho, porque te quisiera mencionar a propósito de lo que hizo Lula y el legado que está planteado ahí, muchas personas creerían y creyeron en su momento que eso no se iba a desmontar, que eso viniera el gobierno, que viniese, no habría ningún problema. Pero en la práctica se ha desmontado, incluso la industria brasileña está desmontada, es decir, ya no se hace en Brasil, sino que se compra desde el exterior. ¿Esto crees que efectivamente cala en la conciencia de la gente como para imaginar y tener la esperanza de que Lula vuelva y retome todo eso? ¿Es posible pensar así? Eu creio que por isso que insisto em esta perspectiva histórica, Sí, não? ajá. Porque temos 500 anos de colonialismo. Sí. Temos mais de 500 anos de uma história que sempre pensou como nós outras, brasileiras e brasileiros, como inferiores a lo que vem de afuera. Sí. E isto está muito enraizado em los poderes. ¿Por quê? Porque tem uma questão também racial em Brasil Sí, muito forte, así es. no que hemos visto agora com a pandemia um recrudescimento que é a questão de que a população de Brasil é inferior porque su color no es el color blanco. ¿Por qué? Porque el blanco en Brasil está relacionado a los privilegios. Y ahora hasta hablo esto para decir de la cuestión del voto y lo que está en juego el próximo año, es que tenemos hoy estas dos fuerzas diferentes. Entonces, mientras dice, no, los brasileños son importantes, tenemos varios colores, somos de varias etnias, somos um povo rico, diverso, como era o discurso de Lula, desta forma de dizer que somos importantes, criativos, não? É o país que vai ao futuro. El progreso, además, que está en el símbolo. Exactamente, e o melhor do Brasil é o brasileiro e a brasileira, não? Era o grande slogan de Lula, contra o que vem de 500 anos. Que é o discurso de Bolsonaro, o discurso de uma supremacia racial, que parecia uma coisa antes de Estados Unidos, porque parecia a supremacia branca, americana, trumpista, esta coisa. Pero que em Brasil é transposta por uma união de Bolsonaro, não sei, debes ter visto que o Intercept logrou alguns dados sobre a relação com o neonazismo. Así es. Ajá. E esta ideia da supremacia branca, desta classe autoritária, branca, masculina, que, fascista, que manda em Brasil, está encarnada em Bolsonaro. Então, o que Bolsonaro também encarna, desafortunadamente, é este delírio colonial que todos nosotros en América Latina aún tenemos como herencia. Entonces, ahí viene la última pregunta sobre este tema que además creo que no se cierra a lo que está pasando ahora, porque me parece que faltan meses para ir incluso procesando cómo se van a expresar las posturas políticas. ¿Hasta dónde el Partido de los Trabajadores, el partido de Lula, y donde confluyen además sectores populares importantes, ha procesado, asimilado la experiencia de no gobernar, de estar en la oposición, una oposición débil además con respecto a lo que acabamos de conversar? ¿Es el Partido de los Trabajadores de nuevo tipo, el de nuevas generaciones, el de nueva sangre al interior? ¿Cómo miras ese elemento de análisis en este momento? Yo creo que el Partido de los Trabajadores aún no se ha dado cuenta
de este nuevo tiempo que estamos viviendo, donde estas cuestiones que podríamos llamar de políticas identitarias y así dejarlas un poco al lado, de llevarlas al centro del debate. Y no quiero decir con esto que las políticas identitarias tienen que ser el fin de la política, pero ideológicamente ellas aún funcionan y son muy importantes en un país como Brasil. Entonces puedo decir que, por ejemplo, la representación de un partido como el PSOL en la Cámara tiene mucho más diversidad que el Brasil. Tenemos diputadas negras del PSOL, tenemos diputadas trans del PSOL, tenemos gente que ha venido de las periferias y que está ahí. El PT está en un camino que quizá puede ser de alianza con esos sectores populares. Eso te iba a preguntar, si es que no le alcanza solo, va a necesitar de otros, porque los otros tampoco van a ganar solos. Entonces, yo creo que es justamente esto que se necesita en Brasil. Primero, que estemos atentos a esta forma de comunicación afectiva, política, ¿no? De las emociones, que la derecha lo tiene perfectamente bien. Muy bien. Exacto. No trabaja con el racional, con esto de decir no son corruptos y tal. No, mueven lo más profundo que tenemos. Todos nosotros, odio, amor, alegría, todo esto lo trabajan muy bien. Y para que vuelvan a ilusionarnos, la izquierda necesita también pillar estas pautas, porque a izquierda hace esto. Lo que significa es que entre hacer y entre comunicar lo que tú estás haciendo, hay ahí un problema en Brasil, pero la izquierda ilusiona, porque la izquierda dice que es mucho mejor mundo para vivermos, socializar lo que tenemos, para dividir, para que pongamos un poquito cada uno y todos podemos estar bien. Esta sí es la última pregunta, porque se nos acaba el tiempo, Rose. ¿Es Lula el personaje que puede aglutinar a todas esas fuerzas que no están precisamente en el Partido de los Trabajadores, en el PT? ¿Puede ser él el elemento cohesionador de esa, hasta ahora, dispersión política? Puede ser. Yo creo que para mí puede ser Lula, porque Lula tiene también una forma de comunicación política muy afectiva. Lula tiene esta honestidad, esta integridad que pasa de una forma muy, muy confiable a la gente. La gente confía en Lula y confía por los resultados que lo hice también, que son concretos y que no lo pueden quitar. Pero al mismo tiempo también tiene esos otros afectos de una derecha agresiva, autoritária, porque se pensarmos olhando, Bolsonaro é um personagem que está em el poder. Não é o poder de facto de Brasil. Ele representa uma classe política, econômica, empresarial, que está religiosa em alguns casos. Religiosa, evangélica, exatamente, que tem suas próprias agendas. E é contra isto que representante, por exemplo, como Lula, ¿no? Puede enfrentarse. Pero yo creo que... Pero no creo que sea Jair Bolsonaro el candidato de la derecha. No, yo pienso que Bolsonaro, a derecha no necesita más Bolsonaro, ya necesitó para hacer lo que quería hacer. Privatización, dilapidar el Estado, quitar las políticas públicas de ingreso a la gente que no tenía ingreso, y ahora necesita una cosa más polida, porque tenemos que entender que el Bolsonaro, apesar de toda su forma grotesca, não, essa tragicomédia, lo que representa este senhor, al mismo tiempo incorpora los objetivos, esta forma de ser que é de la élite. Claro. No tiene las palabras bonitas, como dirían algunos de la derecha, pero lo hace su agenda. Por eso no es gratuito que su gobierno tiene un ministro de la economía más incompetente de los últimos, también 50 años, pero que se mantiene en un poder, porque se mantiene en un poder solo para sacar provecho a esta gente va a luchar con todas sus fuerzas. Nos quedamos todavía con ganas de seguir conversando sobre estos roles. Gracias por venir acá y estar con nosotros. Gracias. Muy amable por estar aquí. Gracias a ustedes también por acompañarnos, para estar pendientes de lo que pasa en este querido y hermano país que es Brasil, que por supuesto siempre llama la atención, no solamente por el tamaño en la geografía, sino por lo que implica
en términos políticos para América Latina también. De esto seguiremos hablando. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.